Hola, les doy la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la cumbre de la pirámide, es decir, vamos a hablar sobre la implementación del sistema HACCP en las industrias. Este sistema de análisis de peligro es de suma importancia. Uno, porque en el Perú es obligatorio de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes. Dos, porque es el único sistema con reconocimiento internacional que permite garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un sistema con un enfoque netamente preventivo. En las dos sesiones anteriores estuvimos revisando sobre la implementación de buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Estas son las dos bases de esta pirámide. Son los prerequisitos que le dan este enfoque preventivo al sistema HACCP. Bueno, esperemos que cada una de las presentaciones que vamos a hacer les sean de suma ayuda para que ustedes puedan poder implementar en cada una de las industrias este sistema y les sirva para poder dilucidar cualquier duda que ustedes tengan. Como lo comentamos en la introducción del video, vamos a ver ahora la cumbre de la pirámide. Es decir, revisamos los prerequisitos que tienen que ver con la implementación de las buenas prácticas de manufactura. Recordemos que este es un trabajo con la persona. La implementación de los programas de higiene y saneamiento, es decir, qué hacer, cómo se limpia, cómo se desinfecta, cómo se debe verificar instalaciones, infraestructura, equipos, las capacitaciones. Y ahora vamos a ver sobre la implementación del sistema HACCP. El sistema HACCP, por sus siglas en inglés, es el análisis de peligros y puntos críticos de control, un sistema que en el Perú es de cumplimiento obligatorio. ¿Cuál es el alcance y la meta de este sistema? Primero el objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que lo establece el Códex Alimentario, proteger la salud de las personas, es decir, proteger a la población. Permitir mantener un equilibrio en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque al ser el HACCP un sistema preventivo, permite asegurar que los alimentos que se produzcan bajo la implementación de este sistema cuenten con todas las garantías de inocuidad, es decir, no van a causar ningún daño al consumidor. Y esto permite un equilibrio, una equivalencia entre el comercio y los alimentos porque son las mismas exigencias que un país coloca para su población, son las mismas que el otro país va a exigir para la importación de los alimentos. Proveer, por supuesto, alimentos de óptima calidad e inocuidad. Recordemos lo que dicen las normas. Las normas hablan de calidad sanitaria, es decir, dos aspectos que deben conjugarse. Inocuidad, no cause daño, e idoneidad, que los alimentos cumplan con el fin bajo el cual fueron propuestos. ¿Cuáles son estas demandas de garantía? ¿Y por qué cada vez el mundo, el comercio, busca tener mayores sistemas que permitan garantizar que los alimentos que se van a consumir no causen daño? Uno, porque los consumidores cada vez buscan mayor información. Vemos que si antes no nos importaba leer una etiqueta, ahora sí. Buscamos cuáles son los ingredientes, cuáles de estos ingredientes pueden causar algún tipo de alergia o enfermedades. Queremos saber qué alimento es más saludable que otros. Entonces cada vez los consumidores están más informados. Existe también un tema de aumento de enfermedades transmitidas por los alimentos. Recordarán ustedes en la sesión donde estuvimos conversando sobre las setas. Entonces estas enfermedades, a través de los cuales los alimentos son el vehículo de transmisión, van en aumento y es importante que existan sistemas que permitan evitar la transmisión de dichas enfermedades. Mayor competencia. Definitivamente una empresa, una planta, una industria que tenga sistemas implementados que permitan garantizar la inocuidad de los alimentos va a ser mucho más competitiva que una que no lo tenga. Mercados más exigentes. Por ejemplo, Comunidad Europea permite la importación de esos alimentos previa presentación al certificado sanitario por lote. Y para que las autoridades sanitarias de los países emitan este certificado sanitario, exigen que sus empresas cuenten con sistemas de inocuidad implementados. Mayores reglamentaciones. Cuando veamos la sesión de normativas, vamos a ver todas las normas que en el Perú son obligatorias, que nos deben servir de referencia. Búsqueda también, esto es importante, las empresas buscan cómo distinguirse entre unas y otras. Definitivamente una empresa que cuente con HACCP versus una que no lo cuenta va a tener mayor confianza por parte de los clientes, consumidores y, ¿por qué no?, de las autoridades. Ahora que está de moda el tema de las licitaciones, es uno de los sistemas que incluso los consideran obligatorio. Disminuir costos de la no calidad. ¿Y por qué? Porque al tener todo parametrizado, al tener todo ordenado, al contar con manuales, permitimos
poder saber dónde pueden existir fallas. Y esas fallas que deben corregirse, que significan de todas maneras costos por pérdidas o mermas para la industria. Cuando hablamos de la inocuidad, hablamos de un recorrido del campo a la mesa. ¿Y qué es la inocuidad? La inocuidad es la garantía, esa certeza práctica de que el alimento o ingrediente que va a ser utilizado o consumido no cause ningún tipo de daño o lesión hacia los consumidores. Eso es inocuidad. Y por lo tanto nosotros los consumidores, cuando adquirimos un producto, tenemos la certeza de que ese alimento no nos vaya a causar daño. Por eso es muy importante la implementación de sistemas como el HACCP. ¿Y qué es el HACCP? Como les había comentado, son las siglas en inglés. Es Hazard Analysis and Critical Control Points, son las siglas en inglés, pero también los pueden encontrar ustedes en diversos manuales o papers como APPCC, que son las siglas en español. Este es un sistema que nos permite poder identificar, evaluar y controlar peligros, ojo con la palabra, significativos. ¿Qué quiere decir significativos? Si es un sistema que me permite garantizar la inocuidad de los alimentos, estamos hablando de peligros que van a causar un daño. Entonces sí, y creo que a todos nos ha tocado, lo hablamos cuando estuvimos viendo la sesión de buenas prácticas, un pelo en la comida. Un pelo en la comida no es un peligro. Entonces, no, es que es un peligro físico la presencia de un pelo. No, el pelo no es un peligro. El peligro es lo que pueda transmitir. Por ejemplo, si hablamos de peligros biológicos, definitivamente un peligro es una bacteria, una salmonela. Nosotros que transmitimos Staphylococcus aureus, ese es un peligro. Un peligro químico, los antibióticos, ¿verdad? Los residuos de plaguicidas. Un peligro físico, un vidrio. ¿Una pita es un peligro? No, definitivamente son factores que no deseamos encontrar y que pueden ser reducidos si aplicamos adecuadamente prerequisitos. Pero nunca olvidemos que cuando hablamos de HACCP hablamos de peligros significativos, es decir, peligros que van a tener un significado para poder perder o resquebrajar la inocuidad de los alimentos. En este mundo de los alimentos existen diversos sistemas integrados de calidad. Y como ustedes lo van a ver en la diapositiva, lo van a ver como piezas separadas. Y la verdad es que todo es un adecuado rompecabezas. Es decir, cada uno de estos instrumentos cumplen un rol importante dentro de un sistema para poder garantizar ser una estrategia adecuada para poder facilitar un tema de calidad. Calidad como concepto amplio. Inocuidad más idoneidad. Entonces, en nuestro país existen, por ejemplo, habilitaciones sanitarias, las validaciones técnicas, que son dos términos que usan las autoridades sanitarias para aquellas empresas que tienen implementado el sistema. La acreditación de aquellas empresas privadas o de los institutos públicos. Las auditorías. Las auditorías es un sistema de verificación y es importante que una empresa tenga auditorías internas que permitan controlar cómo van sus sistemas, pero también auditorías externas, porque siempre es necesario no ser juez y parte. Entonces es muy importante, a mí cuando me consultan, es importante que en mis plantas exista una auditoría externa. Siempre les voy a recomendar que sí, porque son personas que vienen sin estar sesgadas con el trabajo del día a día a poder evaluar de manera objetiva si ustedes cuentan o no con la implementación de un sistema. Los sistemas de monitoreos y controles que son utilizados en las industrias para poder vigilar los procesos y, por supuesto, la información que se brinda a los usuarios. Cuando hablamos de esta gestión de la calidad, tenemos que tener claro que hay elementos y hay instrumentos. Y los elementos son la columna vertebral, es decir, qué necesito, qué bases o etapas necesitamos para poder implementar un sistema de inocuidad. Primero tenemos que saber qué nos exige, y el que nos exigen son las legislaciones. En el país tenemos tres tipos de normativas. Tenemos normas obligatorias, normas voluntarias como las normas técnicas peruanas. Las obligatorias definitivamente son cualquier reglamento o norma sanitaria porque son oficiales, ¿sí? Y tenemos aquellas que queremos implementar por un sistema de identificación, de diferenciación entre las industrias como los sistemas privados, ¿no? Como el BRC, un IFS, un SQF, un ISO 22000, etc. Tenemos per se cómo se realiza la gestión del control de los alimentos. Habíamos comentado que en el Perú es obligatoria la implementación del sistema HACCP, pero existen temas como análisis de riesgos, y cuando se confundía que análisis de riesgos y análisis de peligros es lo mismo,
es diferente. El análisis de peligros es el HACCP y el análisis de riesgos es un concepto un poco más amplio porque involucra una evaluación, una gestión y una comunicación del riesgo. Este es un trabajo en común y en conjunto entre industria, gobierno, academia y consumidores. Por lo tanto, es mucho más amplio. Un sistema de información y vigilancia epidemiológica. Importante que este sistema de información y vigilancia epidemiológica lo tenga adecuadamente identificado e implementado el gobierno. Y sabemos que hay una brecha y hay un vacío, por ejemplo, en la información sobre las ETAs a nivel nacional. Los sistemas de alerta rápida. Estos sistemas son si ocurre, por ejemplo, tuvimos el tema de la vaca loca. ¿Sí? Cómo se informan a los países para que el otro país esté alerta, para que proteja a su población. Los servicios de inspección y certificación. ¿Cómo son los sistemas de inspección de alimentos en el Perú? Porque hablamos que en el Perú existen sistemas de habilitación, validación, vigilancia. ¿Cuáles son los sistemas de certificación? Hay certificaciones obligatorias o oficiales emitidas por las diferentes autoridades y hay certificaciones privadas. Una empresa quiere implementar un ISO, definitivamente va a ser una certificación privada. Yo necesito tener HACCP, lo puedo tener de manera privada, pero este sistema no es reconocido por la autoridad porque en el Perú, vuelvo a repetir, es obligatorio la implementación del sistema HACCP validado por la autoridad sanitaria. Servicios de laboratorio. Tenemos una red de laboratorios acreditados a través del INEPAL. Entonces contamos con una red de laboratorios acreditados que tienen metodologías, ensayos, sistemas de calibración y también existe una red de laboratorios de referencia que son los laboratorios propios de las autoridades. Y un programa de acción conjunta es muy importante que el tema de información, capacitación, comunicación e investigación se trabaje de manera conjunta. La FAO, les recomiendo que lean este manual de análisis de riesgos de la FAO, tiene una frase y que yo a veces la uso en mis clases y es muy clara. La industria debe ser un socio estratégico del gobierno porque eso va a permitir que las normas reflejen la verdad, es decir, reflejen qué ocurre realmente en las poblaciones, qué ocurre en el sistema industrial. No podemos sacar normas de escritorio, en las cuales es casi imposible. Cuando hablemos de las normas vamos a poder ver algunas de ellas, las más importantes, y poder ver qué vacíos existen. ¿Cuál es el principal vacío, por ejemplo, de que esta ley de alimentación saludable hasta ahora no esté reglamentada? Porque se hizo una ley que no refleja, uno, la verdadera situación de la población, dos, que no toma ninguna referencia internacional y entonces generó muchos problemas y lo sigue generando para poder implementarlo. Si hubiera sido una norma basada en referencias internacionales como el CODEX, ténganlo por seguro que esta norma a la fecha ya estaría implementada. Volviendo al tema de HACCP, peligro. Peligro, agente físico, biológico o químico cuya presencia en el alimento causa un daño. Entonces ya sabemos claro que es un peligro. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de este peligro. Nosotros en las plantas, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, evitar peligros, pero no existe riesgo cero. Entonces nuestras funciones son implementar medidas preventivas para poder disminuir o minimizar estos riesgos. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este sistema? Prevenir, para eso están los prerequisitos, reducir o minimizar los peligros asociados al consumo de alimentos, es decir, que no causen daño. En esta diapositiva nosotros podemos observar que todo lo que ocurre es del campo a la mesa, del granja a la mesa, del mar a la mesa. Los alimentos pasan por una serie de cadenas de transformación, desde las zonas de cosecha, cultivo, extracción, procesos, distribución, preparación, hasta el consumo. Lo importante es que en cada una de estas etapas se mantengan condiciones adecuadas para evitar que se pierda la inocuidad en cada una de ellas. La Organización Mundial del Comercio tiene dentro de sus acuerdos, ¿sí?, dos capítulos importantes. Y uno de estos capítulos importantes es el de medidas sanitarias y fitosanitarias y el de obstáculos técnicos al comercio. Los dos con dos objetivos totalmente distintos. En las medidas sanitarias y fitosanitarias detalla cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los países en relación a la inocuidad de los alimentos y a los controles sanitarios que pudiesen afectar el comercio, pero sin perder de perspectiva de los tres principios: garantizar la salud de las personas, garantizar la sanidad animal y vegetal y buscar un equilibrio entre las prácticas comerciales.
Entonces, ¿cómo la OMC permite esta distribución, este intercambio de alimentos sin poder tener un efecto de daño a la salud de la población? Sencillo, que los países implementen sistemas que permitan garantizar la inocuidad de los alimentos. Y es por eso que el HACCP tiene un reconocimiento internacional. Es por eso que en el año 1997 el Códex aprobó la directriz de la aplicación del sistema HACCP. Esta directriz que sirvió de guía para los países. Nosotros empezamos a implementar el sistema HACCP de manera obligatoria a partir del año 98 con la emisión del Decreto Supremo 007. ¿Qué hizo ese Decreto Supremo 007, aún vigente, emitido en el año 98? Tomó de referencia la directriz del año 97 del Códex Alimentario, una norma que sirvió de base para todas las demás legislaciones nacionales sanitarias en la materia de inocuidad. Este es un buen ejemplo de cuando se toma como referencia un código internacional. Estas directrices para aplicar el sistema HACCP, ¿de qué hablaban? Antes de aplicar el sistema HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, tienen que estar funcionando adecuadamente los principios generales de higiene, porque el Códex denomina a la aplicación de las buenas prácticas y a la implementación de los programas de higiene y saneamiento como un principio general de higiene. Y entonces es lo que hemos visto en las dos sesiones pasadas. Esto es necesario que esté implementado para poder lograr una adecuada implementación del sistema HACCP. ¿Por qué el HACCP es reconocido internacionalmente? Las directrices del Códex Alimentario, como lo repetí, están implementadas en el Códex Alimentario, en el cual el Perú es uno de los países miembros. Son más de 200 países miembros del Códex. Entonces es una norma que al contar con esta aprobación, sirve de referencia para que los demás países la tomen para poder elaborar sus propias normativas. Nosotros en el año 97 la tomamos como referencia durante la implementación del Decreto Supremo 007. Y en el 2006 sale una resolución específica, la Resolución Ministerial 449, la cual habla sobre la validación técnica oficial del Plan HACCP en la industria de los alimentos. Todas las empresas deben contar con una política de inocuidad de los alimentos y es la parte inicial de la elaboración de los manuales HACCP. Esta política es la visión global de la organización, es decir, son las buenas intenciones plasmadas en un documento, las cuales deben estar firmadas por el gerente general o el presidente del directorio, dependiendo cómo es la organización de cada una de sus industrias. Esta política debe ser apropiada para la actividad que desempeña la industria. Debe ser conforme con los requisitos de la norma, es decir, los legales, los que nosotros tenemos que cumplir. Implementada, mantenida y comunicada a toda la organización. Revisada y actualizada siempre que sea necesario, por ejemplo, cada vez que se haga una actualización normativa, cada vez que la empresa cambie su visión o tenga una nueva orientación. Debe tener los dispositivos de comunicación adecuados. ¿Y dónde se van a estar colocados? ¿Solo en un cuadro? ¿Cómo se va a hacer comunicada a los operarios, al personal administrativo? Y siempre contar con objetivos medibles, tener indicadores que permitan ir viendo el avance de la implementación de la inocuidad de los alimentos dentro de la industria. Es importante que esta política sea de conocimiento de cada uno de los miembros que pertenecen a la organización. El HACCP, como los habíamos comentado, tiene una columna vertebral y esa columna vertebral son los principios. Los principios del sistema HACCP son 7. Realizar un análisis de peligros, determinar los puntos críticos de control, establecer límites críticos de control, establecer un sistema adecuado de vigilancia, establecer acciones correctivas, procedimientos de verificación o comprobación y el último y no menos importante es establecer procedimientos para mantener un sistema de documentación y registros adecuados. Estos 7 principios, que es la columna vertebral, están inmersos dentro de una secuencia lógica. Y esta secuencia lógica consta de 12 pasos. ¿Qué es la secuencia lógica? ¿Cómo se desarrolla el manual? Entonces es importante que su manual responda a cada uno de estos pasos. El primer paso es cómo es la formación del equipo HACCP. La descripción del producto, la identificación del uso, la elaboración del diagrama de flujo, la verificación in situ de ese diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo está en un documento y nosotros debemos verificar in situ con el equipo HACCP que ese documento responda a lo que está plasmado en el manual. Y a partir del paso 6, si nos damos cuenta, está el primer principio. Elaborar un análisis de peligros,
determinar los puntos críticos de control, establecer los límites críticos de control, realizar un sistema de monitoreo, establecer acciones correctivas, procedimientos de comprobación y verificación y los sistemas de documentación y registro. Entonces nos damos cuenta que esta columna vertebral de 7 principios están inmersos dentro de la secuencia lógica del plan HASA. Paso 1, y brevemente vamos a hablar sobre la conformación del equipo de trabajo. La conformación del equipo HASA tiene que tener la visión de ser un equipo multidisciplinario, es decir, no todos pueden ser ingenieros, no pueden todos ser biólogos, no todos deben ser del área de calidad, multidisciplinario de diferentes áreas, porque el objetivo es que el equipo identifique los peligros que se puedan presentar, por supuesto respondiendo a qué alimentos son los que se elaboran, qué tipo de tecnología, qué tipo de equipos son los que se utilizan en las líneas de producción. Importante entonces la presencia y la participación del equipo de operaciones. ¿Cuáles son los aspectos prácticos de estas operaciones alimentarias? Que el personal que forme parte de este equipo cuente con experiencia en implementación de prerequisitos, de sistemas HASA, cuáles son los conocimientos o las exigencias del mercado, porque eso va a permitir al momento de escribir el alimento. Y por supuesto la experiencia en transferencia tecnológica. El paso 2 y el paso 3 tienen que ver con la descripción y uso del producto. Y entonces en cuadros súper esquemáticos nosotros tenemos que decir cuál es mi composición. Si yo soy una planta que me dedico a la elaboración de mermeladas, tengo que decir cómo se define mi mermelada, es decir, qué es, cuál es su composición, de qué está hecha, cuáles son los tipos de empaques que utilizamos, cuáles las condiciones de transporte que requiere, si requieren una condición especial para su distribución, por ejemplo los embutidos, la leche requieren condiciones especiales para su distribución, cuáles son las condiciones de manejo, cuál es la vida útil, cuáles son las instrucciones de uso. Por ejemplo, un producto que tiene instrucciones de uso son las fórmulas para niños, tiene formas de preparación. Todo esto va descrito en la descripción y uso del producto. Hay productos que son para consumo general, y hay productos que son hechos, realizados para fines de regímenes especiales o para un público específico, como por ejemplo celíacos, diabéticos, niños menores de 3 años. Entonces esto va descrito en nuestro manual. La elaboración y la confirmación in situ del diagrama de flujo. Entonces ahí tenemos el paso 4 y el paso 5. ¿Cuál es el objetivo de tener un diagrama de flujo? Permitir la identificación de las posibles rutas de contaminación. Tener esquematizado cuáles son los pasos de elaboración de un alimento. Y por supuesto, este diagrama nos ayuda a dar una primera visualización para poder definir qué etapas podrían ser un punto crítico de control dentro del proceso. Entonces, ¿qué es importante que se incluya en este diagrama de flujo? Cada una de las etapas utilizadas, los registros de las etapas o tiempos de proceso, temperaturas, entradas y salidas de materiales, qué tipos de tratamientos se realizan, cuáles son las características de diseño de los equipos. El diagrama de flujo es la visión esquemática de un proceso y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborarlo. Y la verificación in situ es que lo que yo he puesto en mi manual, es decir, si mi diagrama de flujo consta de 2 etapas son las que vamos a ver al momento de hacer las auditorías o las visitas durante las plantas. Paso 6, principio 1, realizar el análisis de peligros. ¿Y cuál es la función de realizar el análisis de peligros? Hacer un barrido de todos los posibles peligros que se puedan presentar. Es decir, voy a poner el ejemplo que habíamos tratado. Mi mermelada, yo voy a hacer una mermelada de fresa. Entonces, peligro biológico. Y en peligro biológico yo tengo que pensar qué peligro significativo se puede presentar en la fresa. Significativo biológico. Coliforme. Vamos a las normas. Las normas nos dividen los peligros microbiológicos en 3 etapas: indicadores de vida útil, mohos, levaduras, aerobios; indicadores de higiene, coliformes, enterobacterias; y patógenos. Entonces el coliformes es un indicador de higiene, por lo tanto no es significativo. No significa que no lo tengamos en cuenta, por ejemplo, en la descripción del producto, pero no es. Salmonela en fresa no se podría presentar por la acidez, no va a crecer la bacteria. Mohos y levaduras sí, pero son indicadores de vida útil. ¿Estafilococcus aureus podría haber en la fresa? Sí, porque es un producto de manipulación. El Staphylococcus aureus es patógeno, entonces sí lo considero. En químicos,
Residuos de plaguicidas, de todas maneras, por el tipo de cosecha. Y en físicos, piedras, sí, porque acordamos que la fresa es rastrera. Esa es la forma como el equipo tiene que discutir cuáles son los posibles peligros que se puedan presentar en su producto. Y no solamente por la materia prima, luego tengo que analizar por el azúcar, luego tengo que analizar por los aditivos. Si mi fresa usa pectina, tengo que ver en la pectina, si uso ácido cítrico, qué se puede presentar en los ácidos cítricos, etc. Para esto es importante saber cuáles pueden ser las fuentes de información para realizar análisis de peligros, tesis, libros, manuales de la FAO, OMS. ¿Cuáles son las medidas de control que vamos a poder implementar para minimizar la presencia de esos peligros? Y a la vez, ¿cuál va a ser la evaluación de estos peligros? El principio 2, que tiene que ver con la implementación de los puntos críticos del control, paso 7, es saber cuál de cada una de estas etapas que hemos diseñado, que están esbozadas en el diagrama de flujo, va a ser un PCC. ¿Y qué es un PCC? Es aquella etapa o fase en la que el control que se realiza es fundamental, esencial, para poder prevenir o eliminar un peligro hasta reducirlo a un nivel aceptable. Y entonces tenemos que tener clarísimo que un PCC es básico. Si el control falla, ¿sí? El control que realizamos falla en ese PCC, ese alimento no es seguro, es un alimento riesgoso. Y hay herramientas que nos sirven para poder esbozar o poder descifrar cuál de estas etapas puede ser un PCC. Y ustedes en las diapositivas van a ver una secuencia de 4 preguntas. Estas 4 preguntas responden a un árbol de decisiones. Y esta es una herramienta utilizada, recomendada, para poder identificar cuál es un punto crítico de control. Existen otras. Esta es una de las más útiles, muy sencillas, en la cual el equipo puede discutir si la etapa es o no es un PCC. Si la etapa va a ser controlada por prerequisitos, PPM o programas de higiene y saneamiento, definitivamente no es un PCC. El PCC, uno de los temas es que tiene que tener control inmediato. Es decir, yo establezco lo que vamos a ver ahora, mis límites críticos de control. ¿Qué es un límite crítico de control? Es un criterio que me permite separar lo aceptable de lo inaceptable. Esto en términos de inocuidad. Entonces, este límite crítico me permite fijar niveles. Ustedes van a ver en esta diapositiva un gráfico súper práctico, donde van a ver 2 terminales, límite operativo y límite crítico. En la etapa donde dice ajuste del proceso es que mi límite crítico está establecido. Voy a poner un ejemplo para hacerlo más visual. 70 grados centígrados, es decir, mínimo 70 grados centígrados. Estoy en 72, me estoy acercando a mi límite crítico, entonces hago un ajuste del proceso para de nuevo elevar la temperatura. Me pasé de mi límite crítico, es decir, llegué a 67 grados centígrados. Inmediatamente aplico una acción correctiva. Su acción correctiva tiene que tener 2 enfoques. Proceso, es decir, tengo que volver a más de 70 grados centígrados, y producto, porque cuando ustedes se salieron de ese parámetro del límite crítico, de ese criterio, hubo un producto que estuvo afectado. Hay que evaluar qué se va a hacer con ese producto, si se va a reproceso, si se va para consumo animal, ¿sí? Porque ese es un producto que fue elaborado fuera de estos parámetros que van a permitir garantizar que el alimento sea seguro. Paso 9, principio 4, tiene que ver con los sistemas de vigilancia y monitoreo. ¿Y qué es la vigilancia? Es esta secuencia programada de actividades, es decir, es una medición programada de cómo se controlan las etapas del proceso, sobre todo los puntos críticos de control. ¿Qué vigilo? Estuvimos hablando de temperatura. ¿Qué vigilo? Temperatura. ¿Cómo lo vigilo? El equipo. Por eso es que cuando les comenté, el PCC tiene que tener medición en el momento. ¿Qué vigilo? Temperatura. ¿Cómo? A través de un termómetro, una termocupla, dependiendo del equipo. ¿Cuándo lo vigilo? Frecuencia, cada 20 minutos, cada hora, 3 veces al turno. ¿Y quién lo vigila? Importante la persona, porque esta es la persona que tiene que estar capacitada, entrenada y la que va a tener una orden, es decir, la que va a tener este factor de decisión de poder de repente parar un proceso, parar planta. Y nosotros que a veces estamos en la planta sabemos que el detener producción significa dinero, pero nunca podemos perder el enfoque de que no solo es cumplir con una meta productiva, es cumplir con la meta de que cumplamos el plan de producción, pero que además esos alimentos sean seguros para el consumo.
¿Qué me permite el sistema de vigilancia y por qué es importante esta secuencia de preguntas? ¿Qué, cómo, cuándo y quién? Porque me permite detectar la pérdida de control en un punto crítico de control. Me permite obtener un registro de que el PCC se encuentra o no bajo control. Y me permite determinar en qué momento se pudo haber producido esta pérdida de control. Ojo que esta es una pregunta fundamental durante las auditorías. Y en la mayoría de los checklists de auditoría de cualquier sistema de inocuidad, BRC, HACCP, ISO 22000, SQF, IFS, etc., ¿sus puntos críticos se encuentran bajo control? ¿Sí o no? Si tu respuesta es no, tu sistema no está implementado. Porque ese es el objetivo del sistema. Principio 5, ¿sí? Paso 10 tiene que ver con la implementación de estas acciones correctivas. ¿Y qué es una acción correctiva? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué medidas se van a implementar cuando nos salimos del límite crítico? ¿Se acuerdan que en el gráfico había un ajuste de proceso y cuando nos salimos una acción correctiva? Esta acción correctiva que se implementa debe tener esos dos enfoques. ¿Qué actividades vamos a realizar para de nuevo estar dentro del proceso y para garantizar la inocuidad de los alimentos? Y entonces una acción correctiva, por ejemplo, puede ser aumentar temperatura por un lapso de tiempo, ¿sí? Calibración de los equipos, mantenimiento de los equipos, capacitación al personal, son acciones correctivas. ¿Cuál es la función? Y eso es importante, que la acción correctiva no debe perder jamás el enfoque de eliminar la causa raíz de un problema, porque si no, entonces nuestras acciones correctivas no están bien implementadas. Principio 6, paso 11, tiene que ver con los sistemas de verificación. Y entonces en las empresas tenemos que decir, oye, ¿estamos seguros que lo que hemos implementado, que lo que se ha venido realizando es correcto? Y tienen que existir sistemas de verificación, métodos, procedimientos, evaluaciones, por ejemplo, los métodos de ensayo, es decir, tomo de manera aleatoria una representación, una alícuota de lote, representativo por supuesto, y lo mando a analizar microbiológica y físico-químicamente. Y entonces es una forma de poder verificar que efectivamente nuestro producto cumple con las normas, la validación del plan HACCP. Las auditorías son un sistema de verificación por naturaleza. Los sistemas de calibraciones de los equipos, que son sistemas, la superficie, lo que vimos en el programa de higiene y saneamiento, los análisis de superficies, son sistemas que me permiten garantizar que lo que estamos realizando es correcto. Principio 7, paso 12, sistema documentario. ¿Por qué son importantes los registros y los documentos? Porque son evidencia de que venimos realizando un trabajo. ¿Qué es el registro? La evidencia del trabajo. Y por lo tanto es importante que el registro no presente borrones, que esté firmado por la persona que realiza la operación y por la persona que supervisa que se haya realizado. ¿Sí? Eso significa que los documentos han sido revisados. La actualización de procedimientos. Tenemos que contar en todas las áreas con los procedimientos con las versiones actuales. Los registros de capacitación del personal, es importante. Y entonces vemos que el sistema documentario es la evidencia, ¿sí?, fehaciente de que el trabajo se viene realizando. Entonces vemos que el HACCP, en base a lo que hemos conversado, tiene etapas para su implementación. Tiene una etapa 1, que es la preparación para implementar el sistema HACCP. ¿Y cómo me preparo para implementar el sistema HACCP? Primero, concientizar a la dirección, a la alta gerencia de una compañía, para que entiendan la responsabilidad de poder implementar un sistema, porque de todas maneras tiene que haber un tema que avala la implementación, si tengo que comprar equipos, si tengo que capacitar al personal, por lo tanto hay un despliegue de recursos. ¿Cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para el control de la documentación? Vamos a usar un software especial, va a haber un sistema especial, van a ser solamente sistemas físicos a través de archivos, cada cuánto tiempo son archivos muertos. Esto incluye un sistema de responsabilidad. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa es una etapa de estudio y planificación, y que ya nos damos cuenta que tiene que ver con los primeros pasos del sistema: la descripción del producto, la identificación del uso previsto de este producto, es decir, ¿para qué se usa? ¿Es para un uso común? ¿Es un insumo para una industria? ¿Es para un uso de niños? ¿Cuál es su uso previsto? La elaboración del diagrama de flujo, esta revisión esquemática de cada una de las etapas, la realización del análisis de peligros, ¿no?, la determinación de los puntos críticos de control
el establecimiento de los límites críticos de control, estos criterios que me van a permitir separar lo bueno de lo malo, establecer mi sistema de control, el monitoreo, ¿sí? Las 4 preguntas que habíamos visto, el qué, cómo, cuándo y quién, el establecimiento de las acciones correctivas, y viene ya la operatividad del sistema. ¿Y cómo verifico la operatividad del sistema? Sistema documentario, los registros. Control de productos no conformes y recuperación. Es decir, ¿qué hago con el producto no conforme? ¿Cuál es un producto no conforme? Aquel que no responde a las características. Entonces tenemos que separar cuáles son las no conformidades de calidad, ¿sí? Tamaño, peso, color, y cuáles son las no conformidades de inocuidad. Un producto que, por ejemplo, le cayó un vidrio, es un producto que debe ser incinerado, no puede ser apto para consumo humano ni para consumo animal. Recuperación. ¿Qué pasa si este producto salió al mercado? Nosotros como compañía somos capaces de poder hacer un recall, un retiro del producto en el mercado. Importante los sistemas de trazabilidad, por lo tanto es importante la identificación de los productos. Si nosotros entramos a la página del FDA y entramos a la sección de recalls, de recruitments, de quejas, vamos a ver todos los recalls que a diario salen por diferentes temas de inocuidad de alimentos. Control de equipos y los métodos de medición. Es importante que los equipos que nos sirven para poder controlar el proceso se encuentren debidamente calibrados. Si estamos hablando de temperaturas, todos mis sistemas de medición de temperatura tienen que estar calibrados. Si hablamos de peso de algún insumo específico, todas mis balanzas tienen que estar calibradas. Y luego existe una 4ª etapa, y la 4ª etapa es el mantenimiento y la certificación del sistema. ¿Cuál es la comunicación que se le hace al equipo HACCP? Las normas, las exigencias de los mercados, por qué como compañía es importante que contemos con este sistema, cuáles son los sistemas de verificación, cada cuánto tiempo tenemos auditorías, las validaciones de los métodos de ensayo, las verificaciones de los métodos de ensayo, y por qué no, si se puede realizar un cambio en las políticas de la empresa. Entonces, estas son las 4 etapas bajo las cuales se logra una adecuada implementación del sistema. Recordemos siempre que estas 4 etapas adecuadamente diseñadas nos permitirán mantener un sistema que garantice la inocuidad de los alimentos y una certificación. ¿Qué es la certificación? Es la respuesta, ¿sí? La certificación es la respuesta a que las empresas cuentan con la implementación de un sistema. Bueno, esperemos que esta presentación le haya sido de mucha ayuda. Hemos ido por la secuencia lógica de la implementación del sistema HACCP. Como les comentamos durante la presentación, el sistema tiene una columna vertebral que son los principios, pero tiene una secuencia lógica que son los 12 pasos. Esto es importante porque va a permitir saber cómo se debe esbozar un manual que permita ver la implementación del sistema. Recordemos que cada vez los mercados son más exigentes, existen muchas reglamentaciones y este sistema es el único efectivo para poder garantizar la inocuidad de los alimentos. Por eso es que tiene reconocimiento internacional. Vuelvo a repetir, en el Perú es obligatorio, a través de las normas sanitarias vigentes, contar con la validación técnica oficial del Plan HACCP. No se olviden suscribir al canal, darle like al video y siempre recordar la frase que ponemos en nuestros videos: inocuidad es salud.